vamos a poner este tiempo en manos de Dios, y Dios, te doy gracias, Dios, porque tú eres bueno, siempre eres bueno, tu misericordia es nueva cada mañana. Te damos gracias porque estamos aquí hoy reunidos y te pedimos que tú nos enseñes, que tú nos muestres, Padre, que tú redargullas nuestro corazón, Dios, y que guardes lo que vamos a escuchar este día en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues todos sabemos que pasamos una pandemia y después de la pandemia las relaciones entre los padres, las relaciones entre los padres y los hijos, los tíos, los abuelos, las profesiones, muchas cambiaron, muchos ya trabajan en casa, otros ya los despidieron porque ya se dieron cuenta que no son necesarios en su lugar de trabajo. Y dentro de las profesiones la medicina cambió mucho. Ya hay quienes dan consultas virtuales y tienes tu receta virtual, tienes tu cheque virtual, tienes muchas cosas virtuales. Y hoy en día los jóvenes pues están inundados de las redes sociales, y cuando tú le preguntas a un joven qué quiere ser, pues te va a contestar un TikToker, un Instagram, un influencer. Y esas preguntas han llegado a mi consultorio y me dice, vea nomás que quiere ser un influencer. Dígale lo que es un influencer. Y yo me la sacaba porque en realidad no sabía que era un influencer. No, pues eso es cuestión de usted. Platique con su hijo y dígale de acuerdo a lo que usted sabe si está bien o no que sea un influencer. Entonces, me dediqué a investigar qué es un TikToker, un influencer y un YouTuber. Un TikToker es un creador de contenido en la red social TikTok, y su contenido debe de durar menos de 15 segundos. En ese tiempo tiene que mandar un mensaje. Un YouTuber es un productor y creador de contenido audiovisual que usa YouTube. Y un influencer es una persona, fíjate bien, una persona que usa su notoriedad, credibilidad o carisma en las redes sociales para difundir temas, información o promocionar negocios, y que tiene el poder de afectar la forma en que piensas o consume su comunidad. Y te vas a asombrar de saber que investigué cuáles son los 10 influencers número 10, del 1 al 10, más famosos, más conocidos de habla hispana, y te vas a asombrar de saber que el primero tiene 54.9 millones de seguidores, el segundo 47 y así, hasta el décimo que tiene 33.6 millones de seguidores. Y si tú te preguntas qué estudian estos influencers, vas a ver que hay influencers desde 16 años, 30, 35 años, pero que muchos de ellos han estudiado ciencias de la comunicación, no son aventados, o sea, han estudiado alguna de las ciencias de la comunicación. Y entonces saben el negocio. Y te preguntarás, ¿por qué los jóvenes quieren ser influencers? Porque piensan que a través de un video se van a hacer millonarios. Fíjate que para vivir de este negocio tienes que pertenecer a un fondo de creadores, y por cada 1000 visualizaciones te dan de 2 a 3 centavos. Pero por cada 1,000,000 de visualizaciones ganas entre 20 y 30 euros. Entonces más o menos multiplica el que tiene 54.9 millones por 20 euros. Te darás una idea cuánto llega a su chequera. Sin embargo, de miles de influencers y TikTokers y todo lo que tú quieras, solo poquitos son famosos, solo poquitos viven
de eso. Y si tú le preguntas a un famoso influencer, ¿qué se necesita para ser un influencer bueno? Te va a decir esto. Necesitas ser constante, creativo, original y tienes que tener la capacidad de síntesis. Hay jóvenes que ni siquiera pueden hacer un avión de papel y sueña con ser un influencer. ¿Por qué te platico todo esto? Me vas a decir. Porque tú y yo conocemos al que no influye, cambia tu vida. Tú y yo conocemos al que tiene no sé cuántos seguidores, pero transforma tu vida. Cambia tu vida y hace que tú logres muchas cosas, que logres tus sueños a través de él. Yo me pregunto, ¿qué te sucede a ti cuando sigues un influencer, cuando escuchas un podcast, cuando en lugar de leer la Biblia, empiezas a escuchar todas estas cosas? ¿Qué pasa con tu mente? ¿Qué pasa con tu corazón? Y aterrizando en lo que es la escritura, vamos a Lucas 24, 27. Precisamente vamos a hablar del día de la resurrección de Jesús. Cuando Johnny me pidió que compartiera, nunca me imaginé de las cosas que me iba yo a recordar a través de estudiar este capítulo. 24, 27. Resulta que el domingo, varias de las mujeres que seguían a Cristo van al sepulcro a poner algunas esencias, perfumes al cuerpo de Jesús y llegan y encuentran que ya no está. Encuentran unos ángeles que les dice que Jesús resucitó y regresan y lo cuentan a los discípulos. Y se empieza a armar ahí una revolución. Y dentro de esa revolución, Cleofas y su amigo se salen de ese lugar y empiezan a caminar hacia Emaús. ¿A ti te ha pasado que a veces dices, ay, pasan tantas cosas en este mundo que mejor me voy de vacaciones o a ver si me voy a un retiro, una cosa de esas? Pues yo creo que eso fue lo que le pasó a Cleofas y su amigo. Dijeron, aquí hay mucha revolución, mejor vamos a caminar. Y se fueron caminando e iban platicando, iban tristes platicando lo que le había pasado a Jesús. Y entonces, para su sorpresa, se les acerca un forastero y les pregunta, ¿de qué vienen platicando? Y le contesta Cleofas, ¿que no sabes? Si esto es muy sabido lo que pasó. Y le empiezan a decir lo que pasó con Jesús. Y le platican que aparte de todo eso de que están tan tristes porque el Mesías lo crucificaron, ahora vienen unas mujeres a decir que Jesús está vivo. ¿Cómo crees? Y entonces Jesús empieza a decirles, vamos a leer desde el 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista.
Subraya entonces les fueron abiertos los ojos. Johnny les dijo que Dios abre los ojos, abre tu entendimiento. Cuando tú lees, esa es tu vida. Cuando vienes a Dios. Y cuando tú empiezas a leer, Dios va transformando tu pensamiento. Regresemos al versículo 32 y fíjate bien lo que dice. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Yo te pregunto, ¿arde tu corazón cuando lees esto? Después de la pandemia, ¿arde tu corazón? ¿O nada más cumples con lo que te toca leer este día? Y ya, tú cumpliste y ya. Verdaderamente cuando terminas de leer, dices, hoy saqué, entendí esto. Yo lo había leído 50 veces y hoy que lo leí, ¿entendí estas cosas? Dios abre tu entendimiento y te aclara lo que hay en tu corazón y te aclara cómo ves las cosas y te aclara cómo sientes. Sientes a Dios y cómo sientes a las personas en este mundo. Cuando tú lees y le permites a Jesús enseñarte, empiezas a ver lo que hay en tu corazón, ¿eh? Y entonces, ¿me ayudas, Neval? Es bien fácil. Es bien fácil entregarle cosas como, yo tenía problemas con mi padre, yo tenía problemas con mi madre, yo no tuve un padre, yo no tuve una madre. Sacas aquello que te estorba en la vida. Sacas aquello que no te deja caminar ni hacer la voluntad de Dios. La palabra dice que la palabra es como una espada cortante que penetra hasta lo más profundo, hasta los huesos. Cleofas yo creo que tenía pensado ir a descansar allí en Emaús porque era un lugar de aguas termales. No, bien a gusto, mejor dejo de meterme en problemas de que si Jesús está vivo o no, yo no me meto en ese rollo y voy a descansar allí en Emaús, en unas aguas termales bien a gusto, a relajarme. Después de que Jesús habla con ellos y les aclara las escrituras, regresemos entonces al 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces fue cuando ellos se atrevieron a contar lo que había pasado con ellos en el camino a Emaús. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos estaban aún platicando esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Dios conoce lo que piensas, ¿eh? Aunque lo escondas, aunque no se lo platiques a nadie. Dios sabe que dudas de muchas de las cosas que tú has escuchado a veces o de lo que has leído. Dios lo sabe.
Y entonces le dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían, somos necios. A veces somos muy necios y muy obstinados, y viendo cosas, viendo que en otros Jesús hace cosas, que Dios hace cosas, que los levanta, que les suple sus necesidades, viéndolo tú, a veces no lo crees. Les dijo, ¿tenéis algo que comer? Para que vieran que sí existía de veras. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Se los partió y se lo empezó a saborear delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Tú te sientas con Dios a leer? ¿Verdaderamente tú permites que Dios te enseñe? Cuando tú te sientas a leer, le dices, enséñame. Enséñame cosas que nadie ha visto. Enséñame cosas que nadie ha escuchado. Enséñame a entender lo que pasa. Enséñame a hacer tu voluntad. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. En este capítulo te enseña qué es el Evangelio. Ahí les predicó y les enseñó lo que es el Evangelio. ¿Necesitas creatividad? ¿Necesitas originalidad? ¿Necesitas constancia? Aquí está. No para ser un influencer. Primero para cambiar tu vida y después para compartirle a otros. En estos últimos 6 meses, me han sucedido muchas cosas y tú pensarás, como decía Johnny, pues a mí, ¿qué me puede pasar a nuestra vida? ¿Qué nos puede llegar? Somos creyentes hace 20, 30, 40 años. ¿Y qué puede suceder que nos saque del camino? En estos últimos meses, yo ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Empezó a alterarse mi ritmo de vida, mi trabajo. Con mis papás empezaron a tener muchos problemas de salud. Yo vivía con un matrimonio de la tercera edad de su hija y de repente en diciembre todo cambió. Se fue el matrimonio de casa y yo me vi en la casa con Mari con ciertas cosas. Y hubo un día en que me senté y le dije, ¿sabes qué? Dios, ya no sé cómo orar. Esa es la verdad. No sé si lo que oro está bien, si lo que te he pedido está bien que te lo siga pidiendo. Está bien si oro de esta manera, si oro de esta. No lo sé. Le dije, no es queja.
porque desde que yo fui a la sierra, prometí no quejarme. Porque hay cosas verdaderas por las que se puede quejar la gente y yo no tenía por qué quejarme, no es queja. Y siempre que paso una circunstancia difícil, no me quejo ni pregunto ¿por qué? Sino solo le digo, dime qué hago. Dime, enséñame. Dime qué tengo que hacer para salir de esta. Y para sorpresa mía, me dijo, quédate cerca. Yo dije, ¿a qué horas me fui? ¿A qué horas me salí? O sea, entré en más angustia porque dije, bueno, ¿cuándo me fui? Y entonces empecé a revisar mi vida de 3, 4, 5, 6 años y no, pues yo oro, yo diezmo, yo ofrendo, no falto a las reuniones, o sea, ¿cuándo me fui? Y me volvió a decir, quédate cerca. Me tomó días digerir el quédate cerca. Quédate cerca significa espera en Dios. Espera en Dios. Y yo ya había pasado por una situación parecida. El 13 de febrero de 2002, yo no me acuerdo ya qué, pero yo estaba en una situación, yo creo que igual. Y en ese entonces yo escribí en la Biblia, Dios no te puede engrandecer en lo natural si antes no te hace crecer en lo espiritual. Esperar en Dios es una disciplina espiritual que necesitas cultivar, requiere de paciencia y de práctica. Las escrituras se practican, ¿eh? Lo que tú oyes, lo que tú ves, lo que tú estudias, se practica. Crecer es como cuando nace un bebé. Pregúntale a las mamás que tuvieron bebés por vía natural. También pregúntalas a las de cesárea. La herida que les queda y cómo se restablecen, duele. Crecer en el Señor duele un poco. Pero ¿sabes qué? Te da gozo. Después de hablar con los dueños de la casa, no me subieron la renta. Imagínate en estos tiempos que no te suban la renta. El gas llegó a la cuarta parte. La luz llegó a la cuarta parte del recibo que llegaba antes. Empecé a cocinar. Al principio cociné para un ejército porque eché la sopa, el sobre entero y comimos sopa una semana. Pero después, cocinar no es difícil. Señor, enséñame a no echarle tanta sal, porque pues nomás es para 2. Y me salen ricas las cosas y no me pesa cocinar y me voy a trabajar y regreso a cocinar. No puedo cocinar de un día y dejarlo ahí guardado y luego llegar al otro día y calentar. Me salen cosas que yo nunca había hecho y luego me dice Mari, ¿y esto qué le puse? Pues le puse elotes, se me hizo que sabía bueno y yo le eché elotes. Y sabe rico y entendí que cada cierto tiempo Dios está esperando el tiempo preciso, necesario para enseñarte, pero tienes que estar atento. Estar cerca de Dios significa que abres más los oídos, estás más atento a lo que ves, estás más atento a lo que lees. Y eso hace que tú seas cercana a las personas. ¿No sabes cuántos amigos me han salido y cuántos amigos llegan a mi casa y me han llevado cosas y a veces abro el teléfono y un ánimo,
las cosas van a mejorar. Te hacen el día. Tus oraciones, no sabes cuántas veces me han levantado en estos meses. Es bueno que vengas y le platiques a otros lo que pasa contigo. No lo más íntimo, pero necesitas amigos. Necesitas amigos, hacer amistades, porque son los amigos los que llegan en el tiempo difícil y son los que te levantan. Hasta los frijoles más exquisitos de este mundo, la semana pasada me regalaron 4 botes. ¿No sabes? El recordar las amistades que hice hace muchos años siguen estando al pendiente de mí. Siguen haciendo este camino más sencillo, pero necesitas sentarte y dejar que Dios, a través de las Escrituras, obre en tu corazón y te enseñe. Vamos a Salmo 56:3. El título de ese salmo es Oración de Confianza, si no mal recuerdo. Y la parte de dice 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Confías en Dios? ¿Te da miedo confiar en Dios? Enséñale, pídele que te enseñe a confiar. A veces la palabra me ayuda. Ustedes no han visto una liga que está ahí, ¿verdad? Sácala. Con las pinzas. Con lo que puedas. Hay cosas que tienes bien adentro, en tu corazón. Hay cosas que tienes que tú ni te acordabas. Y a veces decimos que sí confiamos en Dios. Y a veces, o muchas veces, no es tan cierto. Créeme. Gracias. Que la palabra lo saca. Hay cosas que todavía no le confías a Dios, ¿eh? Hay cosas que todavía no le has pedido que te enseñe. Yo veo un peligro muy grande en este mundo actualmente. Los papás no son papás. Los papás piensan que los niños maduran solos y aprenden solos a tener dominio propio, a obedecer. Discúlpame. Si tú no los enseñas de los 0 a los 5 años, después de los 5 años, te vas a estrellar muchas veces. Tus hijos tienen que estar cercanos a ti. Tú tienes que aprender a tener ojos. ¿Sabes dónde aprendí eso? En los campamentos. Si yo buscaba un niño, Erika sabía dónde estaba. Yo aprendí muchas cosas y he tenido una bendición muy grande de Dios que me ha puesto alrededor de muchas gentes que son líderes y que me han enseñado muchas cosas. Yo aprendí a confiar en Dios a través de Erika. Yo aprendí a ver cómo se manejaba en los campamentos. El día que dejó de tener a cargo a los niños, cómo sufrí. Sufrí mucho. No saben cómo tiene ojos ella, cómo puede saber dónde están los niños. Si alguien sabe tener a sus hijos cercanos, porque los he visto crecer, ¿son ellos?
Erika y Genaro. A mí, cuando Nevaeh ya tenía la edad de entrar a clases y Derek, antes de abrir la puerta, ella estaba allá afuera esperando al niño o a la niña. Yo decía, que ¿me vendrá a espiar? ¿Vendrá a ver cómo tenemos a los niños aquí? Sí me sacó de onda, porque yo antes de que abriera la puerta, ahí estaba. Y abría la puerta y buenos días, muchas gracias. Y ya salía Nevaeh y le, gracias. Ya volteaba a Nevaeh y decía gracias, o Derek. Y si no iba Noemí, porque tuvo que hacer algo, porque se quedó con algo en consejería, no sé, estaba Johnny esperando a sus hijos. Eso a mí me dejó impresionada. Lo cercano que están a sus hijos y cómo sus hijos se han desarrollado. He tenido el privilegio de ver a niños que hemos dado clases, que están sirviendo aquí y en La Calma. ¿Escucharte? No sabes. Como la última clase que diste. He tenido el privilegio de dar clases con ellos. La última clase me sacó de onda, me enseñó muchas cosas que yo no sabía que hacía. Da clases fenomenales, pero escucharla cantar penetra tu voz. He tenido la suerte de dar clases con Derek, con Ale. He tenido la suerte de servir con Ale, ella dirigiendo como chef y yo picando cebollas y jitomate. Y así como aprendí a cocinar cebollas y a hacerlas como a ti te gustan, pues me he acordado muchas cosas de esas. Yo he aprendido a cocinar a través de esos campamentos. He aprendido muchas cosas de Yara. Oírla cantar y tocar. Dices, valió la pena. Valió la pena tantas veces que me metí a leer. Valió la pena enseñarles. Valió la pena tantas cosas que uno hace como maestro. La segunda mejor decisión de mi vida después de aceptar a Cristo es haber aceptado dar clases. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Leer este libro una y otra vez, pedirle que me enseñe para poder enseñar. Es lo mejor que pude haber decidido. Te queman los niños, te queman. Como a mí me queman. Necesitas dejar que Dios entre a tu corazón y que dirija tu corazón. Y va a hacer maravillas. Te va a enseñar muchas cosas. Porque te encantan los niños. Porque tienes un don para ellos. Me encanta hablar con los jóvenes y trabajar con jóvenes. Lástima que ahora sean tan lentos. En serio, no sabes lo difícil que es trabajar con jóvenes hoy en día. Te digo, no saben hacer un avión de papel. A veces yo les tengo que dar clases y ellos, bueno, en la clase se supone que ellos la preparan y me la dan y yo las corrijo. La última vez solo tenía un alumno porque solamente entró un alumno de residencia de rehabilitación. ¡Uno! Porque los otros ya no quisieron estudiar. Después de 3 clases le dije, ¿sabes qué? Mejor yo te doy la clase. En serio. Mejor yo te la doy. Una de las carreras que tiende a desaparecer es la medicina por la inteligencia artificial. Porque piensan que llenar una computadora con ciertas cosas te va a dar un diagnóstico. Pues sí, nada más que te pide, en lugar de 3 exámenes para saber lo que tienes, te piden 200. Llegas con un dolor de cabeza y entonces te van a pedir un scan, una tomografía, un sabe qué y un y todo lo vas a pagar. Gracias a Dios yo sé medicina y cuando me enferme, bueno, pues voy a buscar la manera de sanar porque
Porque ya los médicos de hoy no me dan confianza. Andan con un celular y entonces, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le ha pasado? Bien, ¿qué le duele? La panza. ¿Cómo le duele? Así, perfecto. Y se van. ¿Y a qué horas le revisaron el abdomen? ¿A qué horas le tomaron la presión? Un día que Mari estaba muy grave, yo salí y me encontré un doctor y le dije, venga, quiero que vea a mi paciente. Y me dijo, no me toca, no me interesa que no le toque, métase. Se metió y me dice, ¿qué le pasa? Le dije, pues tócala. Está fría, está inconsciente, no contesta, hazle así y verás que no se queja. Y le puse el oxímetro, así como si los enfermos lo quisieran atacar. En serio, gracias a Dios que sé medicina. Búscate un buen doctor. Quiero que tú subrayes ese versículo de 24, donde dice el 32, el 24-32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Si algo quiero que te lleves este día, es eso. Pregúntate si arde tu corazón cuando lees. Pregúntate si verdaderamente estás leyendo, le estás pidiendo a Jesús, a Dios, que te enseñe. Y cuando te encuentres en situaciones como nefastas, como que no ves la luz, entonces recuerda que en el día que temes, puedes confiar en Dios. En el día que temo, yo en ti confío. Quisiera hacer una oración. Señor, yo te doy gracias, Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Yo te pido que guardes esto que acabamos de escuchar en nuestro corazón. Te pido de corazón que nos enseñes. Que si algo tenemos por ahí, nos lo muestres. Que si algo es obstáculo para que sigamos creciendo, tú nos lo muestres, Dios. Y sigue encendiendo nuestro corazón. Sigue ministrándonos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.